Buenos días. Se abre la sesión. Señorías, ruego a los portavoces comuniquen si las hay sustituciones en sus grupos. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenos días, Presidenta. No hay sustituciones. Grupo Parlamentario Foro Asturias. Buenos días, Presidenta. Patricia García Villanueva sustituye a Pedro Leal. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Buenos días, Presidenta. No hay sustituciones. Grupo Parlamentario Podemos Asturias. No hay sustituciones. Grupo Parlamentario Popular. Buenos días, Presidenta. No hay sustituciones. Y Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, Presidenta. No hay sustituciones. Muchas gracias, señores portavoces. De acuerdo con el calendario aprobado y señalado para la comisión, ha sido citada para las 10 horas doña María Esther Díaz García en su condición de exconsejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias. Llámese a la compareciente. Buenos días. Se hace constar que la compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 2-4 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura a la compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que la compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Primero, el requerido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Segundo, si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la mesa al respecto. Tercero, el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. Cuarto, las conclusiones aprobadas por el Pleno se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y serán comunicadas al Consejo de Gobierno sin perjuicio de que, en su caso, la Mesa de la Cámara las traslade al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Quinto, de las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse manifiesto en el dictamen de la Comisión de Investigación, la Mesa de la Cámara, a través de su presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, la compareciente ha sido requerida para que, en su condición de exconsejera de Bienestar Social y Vivienda de la 9ª legislatura, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión social, económica y financiera desarrollada por el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, aportando sus conocimientos y su experiencia acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo a la compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 15 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente: Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Podemos Asturias, Foro Asturias, Izquierda Unida y Popular. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer las aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrollará en sesión pública que puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. ¿Desea la compareciente hacer una exposición previa?
pues tiene la palabra. Buenos días, señorías. Muy brevemente, como les digo, en mi ánimo está comparecer en esta comisión con toda mi mejor y mayor disposición para aclarar las cuestiones, las dudas y todo aquello que sus señorías entiendan que compete al espacio de tiempo que me correspondió dirigir la Consejería de Bienestar Social. Por lo tanto, también les pido comprensión para que desde los datos que les voy a facilitar o colaborar en sus preguntas, son datos de memoria, ya que después de 4 años algunas de esas cifras pueden no estar adecuadamente ubicadas en mi memoria y, por supuesto, todos los datos están dentro del ámbito de la consejería y del organismo. Por lo tanto, yo les voy a dar ahora brevemente una visión de lo que para nosotros fue el organismo del ERA cuando tomamos posesión allá por el mes de mayo de 2012. Y les voy a resumir porque, en palabras de un responsable de la consejería, hablando de todos los organismos y de todo lo que suponía la consejería, al referirse al ERA me dijo una expresión que define muy claramente lo que este organismo era en aquel momento, es decir, era un transatlántico con tripulación de pesquero. Y se lo explico, era un organismo que tenía escasez de medios personales, escasez de medios materiales, sobre todo en el ámbito de la central, me estoy refiriendo, para atender a ese crecimiento exponencial que se dio en los últimos años con una fuerte inversión, y para atender a una serie de modificaciones legales de años atrás que suponían un esfuerzo para su adecuada implantación. Por lo tanto, esa expresión nos pareció absolutamente certera, como les digo, el crecimiento fue exponencial. La visión que teníamos también cuando arrancamos en el análisis del organismo era que era una institución muy débil económico-financieramente analizada, con un déficit importante arrastrado, déficit que se superó en el año 2014 cuando cesé mi responsabilidad en la consejería, ya no existía y era un superávit que desconozco ahora mismo la cifra, pero que les puedo decir francamente que ese déficit se superó fundamentalmente gracias al compromiso del Gobierno de Asturias de aquel entonces en tirar adelante y superar las dificultades de este organismo y suplir las carencias de gestión o de previsión presupuestaria de años anteriores. Y también nos encontramos con numerosos proyectos de nuevas residencias, en esa fase, como les decía, de mucho crecimiento, numerosos proyectos atascados en ejecución, en apertura, y cada residencia tenía una problemática diferente que intentaré también trasladarles en la medida de lo posible. Un número de usuarios por encima de los 4.000. No les puedo dar la cifra, pero sé que no llegaba a los 5.000 y sé que cuando nos fuimos también superaba la cifra de los 5.000. Pero que también es cierto que tenía una lista de espera en el año 2012 importante, que superaba las 1.000 personas, y una lista de espera que, a pesar de todas las aperturas de plazas, también estaba en torno a las 1.000 personas. No sé decirles si habíamos bajado de 1.000 o no, pero bueno. Y un número de residencias que desconozco ahora, o sea, no tengo la cifra exacta, por lo tanto, a riesgo de equivocarme, prefiero más que los datos estos más estadísticos los analicen ustedes a través de los datos que tienen de la consejería, del organismo y de las comparecencias que yo misma tuve al inicio del mandato. Al término de mi gestión, vamos a ver que va a seguir un poquito por orden. Nos pusimos, como les decía, manos a la obra, dada la carencia de personal que existía y, por tanto, de metodología de trabajo, de procedimientos y de estructura adecuada para prestar un servicio adecuado a los miles de usuarios del servicio y a los que estaban esperando. Y por eso llevamos al Consejo de Gobierno en el mes de febrero de 2013 un decreto que nos aprobó una estructura al organismo en 4 jefaturas. Jefatura de personal, financiera, jurídica y de admisiones. Algunas de estas jefaturas se cubrieron de manera inmediata, otras de manera provisional e incluso alguna estaba todavía sin cubrir en el momento en el que cesé en mis responsabilidades de la consejería.
Análisis un poquito breve también por encima de los equipamientos residenciales, como les decía, que tenía en aquel momento el organismo en marcha, con problemas de ejecución, en problemas de proyectos, paralizados y demás. Que yo recuerde, estaba Lastres, la residencia de Lastres estaba empezada, pero tenía un problema con la contratista, que hubo que resolver el contrato y luego lanzar de nuevo una nueva licitación y terminarlo. Les digo, todos estos datos les los estoy dando de memoria y los expedientes están claros en el organismo. Arriondas también tenía un problema importante sobre el tema de la ubicación, había sido adjudicada, tuvimos que resolver el contrato de adjudicación, adaptar el proyecto y licitarlo de nuevo. Castrillón tenía una situación judicial compleja también y hubo que esperar a que hubiese sentencia que había con la empresa adjudicataria para continuar en la labor. Y Langreo tenía una mesa de contratación que se había reunido bastantes veces, pero que había tardado, la última vez eran meses que no se había reunido y bueno, pues estaba en una situación de estancamiento en cuanto al análisis del proceso de licitación y de adjudicación. Otras residencias estaban terminadas y sin poner en marcha, como era el caso de Moreda, y terminándose pero sin equipar estaba Avilés. Residencias que se pusieron todas ellas en marcha de manera total o parcial y que al término del mandato dejamos el proyecto ya terminado de Naranco a punto de licitar. Y también me gustaría decirles que de los proyectos, digamos, que estaban atascados por razones diversas, unas urbanísticas, otras de suelo, otras del propio proyecto, estaban Cudillero y Cangas de Narcea. Eso en cuanto a establecimientos residenciales de, digamos, inversiones. Con todo esto que les acabo de decir, nuestros criterios de actuación fue pues, fundamentalmente darle forma a la estructura organizativa que sirviera para dar una ordenada y una buena gestión, que sirviera para también con el objetivo de mejorar la dotación de personal para acometer todo este planteamiento que les estaba diciendo y, por supuesto, siempre con un criterio que manda, que es el de la eficiencia económica. Tengan ustedes en cuenta que también les estamos refiriendo al año 2012, momento álgido de la crisis, donde las instrucciones por parte del Gobierno de España era de absoluta contención del gasto, prohibición del incremento de plantilla y una tasa de reposición cero. Es decir, funcionario o persona que se jubilaba no se podía cubrir ese puesto. Por lo tanto, añadimos a la escasez de personal la dificultad de cubrir las plazas de las personas que se jubilaban o cesaban por incapacidad. Este es el escenario, por tanto, con una organización mala, con una gran demanda para satisfacer en aquel momento duro de la crisis las necesidades de los mayores de Asturias y partiendo de una situación económico-financiera de importante déficit, con importantes restricciones, como les decía antes, impuestas por el Gobierno de España por la contención del gasto corriente y, en especial, para el personal. Con este panorama también la escasez de dotación para la inversión es lógica. Por lo tanto, nuestra conclusión en ese momento fue que el organismo y la atención de los mayores salía adelante por el empeño y por el compromiso importante del personal en general, que asumió con total responsabilidad la tarea de abordar las dificultades para atender la multitud de necesidades de los mayores de Asturias y para dar un buen servicio a nuestros ciudadanos, que estoy segura que los datos ahí están, que es un servicio públicamente reconocido como bueno. Y ya concluyo diciéndoles que al término de la gestión en el organismo les puedo decir que se desbloquearon estos proyectos que les decía que estaban atascados de las obras de las residencias, se abrieron esas residencias de manera total o parcial, se mejoró sustancialmente el resultado económico del organismo, como les decía al principio, gracias a la aportación del conjunto del Gobierno de Asturias, ese compromiso que por parte del propio presidente existía de apoyar al organismo que prestaba servicios a nuestros mayores, pues se pudo terminar con unas cifras de superávit. Sí es cierto que no conseguimos el objetivo primero, que era el de mejorar la dotación de personal. Las condiciones de restricción no nos lo permitieron y la cobertura tanto de la estructura como de las plazas de asistencia directa no fue fácil y
probablemente, pues como les digo, no se cumplió ese objetivo, pero creo que sí, sinceramente, se sentaron las bases para afianzar el futuro del organismo, para darle una estructura de funcionamiento y de buen servicio y decirles y contar con una red pública de residencias que me atrevo a calificar como las de las mejores de España. A partir de aquí quedo a su disposición, señorías, porque la memoria me ha llegado hasta aquí. Si para datos más concretos estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Se abre ahora el turno de preguntas y tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, muchas gracias, señora Díaz. Espero que se me escuche. Voy a hablar bajo porque estoy afónica. Por su comparecencia y sus explicaciones, creí entender de sus palabras que se empeñaron, digamos, en 3 aspectos concretos de la gestión, que fueron dotar de una estructura administrativa más eficaz de la que carecía el organismo, desatascar proyectos de inversión y poner en marcha, por tanto, nuevas dotaciones, nuevas infraestructuras, por tanto, nuevas plazas también, y hacer una atención de calidad a los usuarios, incluso con esas restricciones que ya nos explicó cuáles eran. Que se ha encendido el mío y no. O sea, en el grupo delante. Y vamos a ver, lo de Diana sí, porque dijo eso, pero estaban Ciudadanos, Podemos y PSOE. Y ahora resulta que empezó el PSOE. Sí. Tendríais que haber empezado vosotros entonces. No, bueno, pero que se lo Vamos a ver, que no tiene ninguna importancia, pero en el orden que estaba ahí, quiero decir que vosotros estabais antes. ¿O no? Sí, sí. Eso es lo que estoy diciendo. No, es que viene en la hoja que pasan los letras del orden. Sí, sí. Viene Ciudadanos, Podemos, PSOE. Sí. Es lo que estaba comentando. Porque pidió un cambio a Margarita, por Dios. Pidió. No, es que. No, es que lo. No atendéis ni a una circunstancia eventual que haya sucedido. Pero si no diste ningún todo el vuelo, ¿cómo que lo dices? No entré en la comisión comentándolo, Margarita. 45 minutos la comisión, se van a venir a los de sonido, creen que es un cable, pero sí se puede hacerlo. Entonces, De acuerdo, pues lo sentimos, pero tenemos que suspender 5 minutos para que reparen el tema de los micrófonos. Espera. Tenía que estar sentada al lado de Marcos, por si acaso tenía que intervenir él. Es esa circunstancia únicamente. Sí, sí. ¿Está resuelto? Podemos continuar entonces, ¿no? ¿Habla? Pero bueno, Diana, no lo sé.
Yo no Continuamos entonces. Bueno, yo había hecho... Reanudamos la sesión. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Bueno, usted habló también de un aspecto. Yo había recapitulado un poco cuáles eran, a mi modo de ver, los puntos fuertes, digamos, de su gestión o el empeño que usted había tenido en su periodo, que, por cierto, me gustaría que dijera exactamente cuál había sido. Mayo 2012 a... Noviembre de 2014. A noviembre de 2014, muy bien. Habló usted también de un aspecto, yo creo que muy importante, que es la eficiencia económica. Y dijo que principalmente era porque se habían inyectado fondos por parte del Gobierno del Principado, que eso es así exactamente, para poder hacer una buena provisión del servicio. Pero hay otros aspectos de la gestión económica de los que a mí me gustaría que nos hablara. Y me refiero, por ejemplo, a las liquidaciones en el caso de que finalicen los contratos. ¿Cómo estaba esa situación? ¿Qué se encontró usted? ¿Cómo resolvieron eso? ¿Si pusieron en marcha algún tipo de procedimiento en tal sentido? Todos sabemos que los contratos, tanto de hospedaje como lo que procede de la ley de dependencia, no son gratis para el usuario. Siempre hay un copago de un tipo o de otro. Y, por tanto, siempre hay que hacer una liquidación en caso de que ese contrato concluya, normalmente por fallecimiento del usuario. Entonces, quería que nos aclarara ese aspecto de la gestión económica. Bien, digamos que en el ámbito de las liquidaciones entramos meses después de conocer, o sea, arrancamos conociendo cómo el organismo funcionaba, viendo, lógicamente, con las informaciones que el personal va facilitando y conociendo, como digo, las tripas de esa organización y abordando los problemas, digamos, por aquellos que más asomaban la cabeza. Es decir, las inversiones tenían una situación compleja, como le decía, había que desatascar, había que abordar numerosos frentes y vas tomando conocimiento y consciencia de la situación. Con lo cual, las liquidaciones, al principio, sencillamente pasó por una pregunta al responsable financiero en aquel momento, cómo estaba el tema de las liquidaciones, cómo se iban haciendo, y la respuesta más o menos era que cómo se podía. Poco a poco, por cómo se podía. Bueno, pues podía. Hay cifras, tienen datos. La verdad es que ahí nos costó bastante tiempo el conocer, llegar a conocer la situación real, pues porque, como le digo, la deficiencia de personal era muy alta, las obligaciones eran muchas y, bueno, pues la situación venían a decirnos como que se estaban abordando en ratos. Entonces, ahí fue cuando, como les decía antes, en febrero de 2013 nos pareció absolutamente imprescindible dotar dentro de esa estructura de un área económica, financiera y jurídica, alguien que jurídicamente abordase la situación y, como le decía, pues bueno, dotar de personal porque ahí no había, les decía antes que no había procedimientos, había pues gran voluntad por parte de los trabajadores, pero no había procedimientos y, por lo tanto, eso era complicado. A juicio del volumen de trabajo, pues se iban abordando, con lo cual había un retraso muy importante. Muy importante. Entonces, digamos que, haciendo memoria, abordamos, la instrucción era pues ir haciéndolas, ir liquidando, no dejar que se prescribiera, porque sí que ya a los pocos meses, al año ya vimos que había problemas de posibles prescripciones y era en función de la aplicación de la normativa que teníamos en la mano en aquel momento, aplicarla para no
no tener responsabilidades por parte de tanto de los gestores como aumentar los déficits del organismo. Por lo tanto, le digo que la cobertura de personal especial para liquidaciones no se consiguió del todo hasta, yo creo que, o si no hasta el final, probablemente igual a la época de la consejera que me sucedió. No, eso no lo puedo recordar con exactitud. Lo que sí le digo es que hacia diciembre se provisionó de manera eventual la plaza de responsable económico en una persona trasladada de otra consejería y que empezó a analizar toda la situación económica financiera de la entidad con bastante rigor. Y ya le digo que en diciembre de 2013 me llamó y me comentó que había una situación de riesgo alto de prescripciones y que teníamos que acelerar ese proceso y ahí se consiguió, pues bueno, la instrucción era que no prescribiera nada porque, bueno, la situación para los responsables públicos es complicada y avanzamos con esa situación, ya digo, muy precariamente. El tema de las liquidaciones muy precariamente porque no disponíamos de personal. Sí, muchas gracias. Y ya para finalizar, lo único que quería preguntarle es, a su juicio, ¿cuáles fueron los principales logros que se consiguieron durante su mandato, durante el periodo de 2012 a 2014? Yo creo que, como le decía, dotar a ese transatlántico de una estructura que le permitiese navegar a buen ritmo y a buen puerto para dar un buen servicio. Obviamente, con la situación como estaba, 2 años y medio aproximadamente, son muy poco para hablar de grandes logros, pero sí que le puedo decir en buena lid que se hicieron grandes esfuerzos para desbloquear una situación diversa de lo que le digo. Había existido años atrás un gran volumen de inversión, que se arrancaron muchas cosas, con muchos proyectos, unos ejecutándose, otros a punto de ejecutarse, otros en proyecto, con muchas dificultades, y lo que sí que nos volcamos es precisamente en que las infraestructuras de servicios a los ciudadanos fuesen arrancando y cubriéndose, porque había que terminarlas, había que dotarlas de equipamiento y dotarlas de personal. En esa situación que les describía antes, pues lo que optamos fue por había residencias ya terminadas y cerradas, con lo cual eso deteriora las condiciones del inmueble, y lo que decidimos fue ir abriéndolas todas en función de cuando se fueran terminando y cubriéndolas parcialmente, abriendo por plantas, y de modo que no deteriorase más el edificio, y en la medida en que se fuese disponiendo de personal, pues ir acometiendo las solicitudes de la zona. Y lo que le digo, pues los logros son esos: encauzar las infraestructuras y encauzar un poco la estructura que hoy tiene el organismo. Sí, solo una pequeña cuestión más. Dice que las listas de espera no disminuyeron demasiado. Entiendo que es que el ritmo de entrada de personas, digamos que absorbe incluso las nuevas plazas que se van poniendo a disposición. ¿No es claro, eso? a medida que se van cubriendo, o sea, se van abriendo residencias, se van cubriendo plazas, pero la demanda sigue creciendo. Fíjese usted en la población, la pirámide de población de Asturias, y lógicamente el nivel de demanda es muy alto, y abordar, bueno, una rebaja, según quitabas de un sitio, te crecía en otro, más o menos, de manera muy coloquial. Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenos días. No voy a realizar preguntas porque, visto que el Partido Socialista no ha entendido que ante una situación eventual que me ha ocurrido en el despacho, que he tenido que agarrar los papeles al bulto porque tengo el despacho inundado, pues bueno, no voy a hacer ninguna pregunta, puesto que tengo todos los papeles, como entenderán, desordenados y mojados. Entonces, no, que pregunten mis compañeros, y muchas gracias. Muchas gracias a usted, pero en la medida en la que la pueda ayudar más tarde, a lo largo de la comparecencia, no tengo ninguna dificultad en ayudarla.
Pues es el turno de preguntas ahora del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, que seré yo misma y desde aquí quien le realice un poco las preguntas. Déjenme anotar la hora porque esto también va en tiempos de... Bueno, pues quería comentarle un poco que efectivamente, bueno, usted lo decía también en su intervención al inicio, el escenario un poco que encuentra en 2012, ¿no?, de la situación, y hay de hecho un informe del control financiero del organismo de ese ejercicio 2012 que comenta y ya pone de manifiesto, bueno, sobre todo en tema de contratación, las contrataciones que se hacían, analiza 27 expedientes de contratos y va detallando pues como unas carencias y bastantes problemas en la contratación, que de hecho incluso en ese momento el propio gerente que estaba lo justifica con la falta de personal en los servicios centrales para poder llevar más todo esto al cabo, que también lo comentaba usted. Y bueno, y en el 2015 los informes que hay a nivel de sindicatura de cuentas pues tampoco reflejan, digamos, sus sanaciones más allá. También se vuelve a hablar de que se hacen contratos menores o en abundancia, también en problemas a la hora de liquidaciones y del pago y demás, que además que podría conllevar incluso pago de intereses y digamos que, bueno, retrasos, lo del tema de los fraccionamientos, la falta de publicidad y unas cuantas carencias. Y todo eso lo decía usted con el tema del personal, pero también de recursos materiales, que también, además es que ya casi desde los 90, ¿no?, desde el inicio, digamos, del organismo, viene sufriendo las mismas patologías en cuanto pues a ir modernizándose un poco en la gestión de los datos, en los expedientes, en que se llevara todo ese control, recursos materiales necesarios y más, bueno, pues luego en los tiempos que han avanzado todo telemáticamente, pero también, desde luego, recursos personales. Y decía usted que, bueno, que había una prohibición, ¿no?, por parte del Estado, bueno, era el momento del decretazo famoso, ¿no?, y sí es cierto que ponía muchas cortapisas a la administración pública a la hora de contratar. Pero bueno, el organismo era uno de esos servicios esenciales en los que de alguna manera tenía, digamos, un poco de amparo, así estaba como en otros servicios esenciales, precisamente para llevarlo en marcha. Y yo le quería le quería preguntar porque sí llamaba la atención que es cuando empieza el tema de la privatización de servicios que habían estado gestionados por empleadas públicas, sobre todo de plazas de operarios de servicio, todos los servicios de hostelería, ¿no? Creo que incluso se llegan a privatizar como 8 puestos en la época en la que usted era consejera. Y que de alguna manera los centros, sí que es cierto que se pusieron algunos centros en marcha, pero digamos que a medio gas, si me permite la expresión, ya que no estaban al completo. Y a la vez también se hacían conciertos, concertábamos plazas privadas. De hecho, sale una concertación de 140 plazas, quiero recordar, importante, en el total en diferentes centros, pero hubo una concertación importante de plazas. Un poco como, le vuelvo a insistir, aunque usted ya lo reflejó al inicio un poco, pero esta cortapisa a poner y la necesidad que había tan evidente de personal en los servicios centrales y también en los centros, y esta privatización de empleo público, ¿no?, que parece que se inició un poco
ahí en cuestión de, vamos, llevamos 10 años, ¿no?, que se está en la misma política, a pesar de que también han cambiado las circunstancias y ya no tenemos el 0% de reposición, ahora ya se permiten otra holgura. ¿Cómo ven que no había forma de contratar personal público y empleados públicos siendo un servicio esencial, como era el organismo? A ver, le contesto. Efectivamente, compartimos la situación de la falta de personal y ya eso es claro, notorio. Usted lo ha dicho, servicios esenciales. Por lo tanto, como servicio esencial, la atención directa era la prioritaria. Y a pesar de todas las prohibiciones y contenciones, tasa de reposición cero y demás, a pesar de todo eso, lográbamos buscar la cobertura de algunas plazas para la atención directa. O sea, prioritario, atención directa con personal público. Prioritario. Usted después habla de privatización de determinados servicios, hostelería o conserjería. Vamos a ver, esa privatización que usted dice, que es la contratación del servicio externo, no la inicié yo. Esto ya venía de consejeras anteriores, desconozco de cuándo, y desconozco si esa cifra que usted ha dado de 8 puestos es correcta o no. Usted lo sabrá, yo no la recuerdo. Pero sí que lo que tomábamos como criterio ante la tasa de reposición cero, pues si se jubilaba una persona de mantenimiento, si se jubilaba una persona de conserjería, se contrataba externamente, porque lo prioritario era la atención directa, cubrirla con personal público. Entonces, dentro de todas esas limitaciones, nosotros lo que seguimos fue una metodología de trabajo que en ese caso sí había, que era pues cuando se jubilaba pues un personal de mantenimiento, se contrataba con una empresa. Y los conciertos de plazas privadas, pues lo mismo. Había una política, que porcentualmente tampoco yo le puedo decir, y usted la conocerá mejor que yo, de concertación de plazas. Entonces, la prioridad, plazas públicas, residencias públicas, atención con servicio y personal público. La prioridad. El complemento, pues la concertación de plazas, allá donde la lista de espera fuera muy grande. Y lo que sí recuerdo, pero no me pregunte concreción, lo que sí recuerdo es que lo que hicimos dentro de ese número que usted dice que será cierto, regularizar la contratación de plazas, es decir, plazas que ya estaban siendo ocupadas en entidades privadas o de entidades del tercer sector también. No se olvide que plazas concertadas son aquellas que presta el tercer sector. Y entonces lo que hicimos fue regularizar contratos que de alguna manera u otra estaban ahí un poco en el limbo y probablemente en ese número que usted tiene también no son nuevas plazas que se concertasen, sino es regularización de las que ya estaban ocupadas. Es un poquito lo que la puedo aclarar en la pregunta. Sí, bueno, teníamos, es que llamaba también un poco la atención porque en aquel momento sí que teníamos plazas públicas vacías, es decir, y en residencias equipadas, porque sí es cierto que las residencias se abrían con todo el equipamiento al 100%, pero que luego solo se ocupaban pues plantas o la mitad, y que teniendo camas vacías públicas, pues bueno, digamos que las concertaciones en algunos en centros que coincidían con centros públicos en algunos municipios o concejos, pues no dejaba de ser un poquitín, o sea, llamaba un poco la atención, porque para abrir centros sí que permitía el Partido Popular en aquel momento a nivel estatal, sí permitía la contratación de personal. Lógicamente, ante abrir un centro que había que poner en marcha, si era posible el que se pudiera contratar personal, era el poner algo al uso. Pero bueno, en lo de las liquidaciones, claro, con esos mimbres que le digo de falta de material y de falta de personal también en los servicios centrales, pues las liquidaciones, que también es cierto que ya las hereda usted en su cargo de consejera, ya arrastran, digamos, porque ya lo veíamos en la comparecencia anterior, que coincidía con legislaturas anteriores, en las que ya hay lío, ya los informes dicen pues que se empieza, que no se está liquidando, o sea, que se empiezan
acumular y que para encima hay mucho problema con el hecho de tenerlo al día, de que se están generando deudas. Incluso, vamos, llega la sindicatura a decir ya en 2015 que es que no, que todo esto, o sea, o se pone al día de alguna manera o que ya es demasiado, vamos, disparatado, ¿no? Que en un organismo público lo tengamos así. ¿Cómo, quiero decirle, bueno, luego vería que incluso en esta legislatura, ¿no? Que llegamos con el tema de las reclamaciones de las deudas, usted ya le pilla ese periodo inicial también de la ley de dependencia, un poco, ahí sí que era un mare magnum de copago y de todo eso, que se puede entender, pero cómo, bueno, en lo que recuerde, que también entiendo que ha pasado el tiempo, y cómo recuerda un poco todo el poder hacer ese engranaje nuevo de liquidaciones en el ERA con el sistema de dependencia, un poco cómo vio ese escenario porque también es cierto que empieza a hacerse resoluciones por parte de gerentes, que bueno, cuando vengan tendremos la ocasión también de preguntarles personalmente, ¿no? que estarán más al tanto, pero ¿cómo ve esa confluencia y cómo no frenar ese desorden que parecía que todavía ahora venía más, ¿no? Al entrar el copago? Capaz de darle contestación a varias cuestiones que me planteó. Comenzando por lo de las camas vacías y la concertación. A ver, en la medida de las posibilidades, como le decía antes, la prioridad era la cobertura de plazas con personal público y servicio público. Y aunque parezca una contradicción concertar, como le digo, si no tienes el personal, porque la normativa estatal que usted dice no era tan amplia de decir, bueno, vamos a abrir un centro, me permiten contratar a 100 personas de personal, celadores, auxiliares para atender. Vamos a abrir este centro y venga, puerta abierta. No era así, no era así tan fácil. O sea, la contención de personal yo no recuerdo ahora la normativa, pero era una cerrazón absoluta para la creación de nuevas plazas y lo que íbamos haciendo era un pequeño encaje de bolillos con el personal que teníamos y un poquito más y para proceder a desplazamientos voluntarios, para traslados. O sea, íbamos haciendo, lo que le digo, auténticos encajes de bolillos para poder abrir las residencias por plantas. El criterio fue por plantas porque era imposible acometer. Si abrías una entera, pues automáticamente te cargabas la posibilidad de abrir otras. Entonces era dar satisfacción territorialmente un poco de manera ecuánime. Por lo tanto, a veces puede parecer una contradicción que en una residencia había una planta vacía, pero sin embargo en ese ayuntamiento o en el de al lado se concertaban plazas. Pero es que y llegabas hasta donde llegabas con los límites de lo público, tenías una partida presupuestaria para concertar y el servicio había que darlo. Sencillamente, espero que esa es la explicación que yo le puedo dar. Desconozco, usted hizo referencia al informe de la sindicatura, ese creo que es del 2015, lo desconozco, no sé sus conclusiones, pero desde luego no irá mucho más lejos de esto que le estoy diciendo porque era claro, palmario y conocido por todos. Yo en mis sucesivas comparecencias en esta casa, las ordinarias o las del Pleno, pues cuando había preguntas siempre parecía la misma machacona respuesta en todo, pero sí que realmente era esa la situación. Usted me dice, si no recuerdo mal, que cómo compaginábamos la aplicación de la ley de la dependencia con todas las novedades que yo implantaba, con las, digamos, dificultades que tenía el organismo. Ahí yo le puedo decir que por parte de lo que es la consejería, el ERA es un organismo autónomo, usted bien lo sabe, que es un organismo autónomo, funciona por sí mismo, la presidenta es la consejera y, digamos, el resto de la consejería es otra cosa. Sin embargo, ahí he de decir que tuve el apoyo del personal técnico de la consejería para echar una mano a resolver muchas cuestiones porque, en realidad, el ERA es un organismo instrumental de la consejería para dar satisfacción al cumplimiento de la ley de la dependencia. Y, por lo tanto, solicité la colaboración tanto de las jefaturas de servicio como de los propios directores generales en cada momento, de esa colaboración y esa, digamos, complicidad, si me lo permite, para
hacer y ejecutar la ley de la dependencia como entendíamos que tenía que llegar al usuario. No vale que, digamos, el organismo autónomo ERA por sí mismo aplica la dependencia. Es un instrumento. Y eso hay que tenerlo bien claro. Es un instrumento que, si no viene apoyado por la Consejería y, por lo tanto, por el Gobierno, no vamos bien. Entonces, lo que hicimos, como le digo, fue elevar al Consejo de Gobierno la problemática que tenía el organismo y la sensibilidad de mis compañeros en aquel momento del Gobierno y del propio presidente, pues hizo que se aportasen en los presupuestos cantidades que nos permitiesen que las partidas económicas se pudiese seguir manteniendo, pues tanto el servicio de asistencia de los catering como los servicios, algunos programas por este tema de la eficiencia unida a la contención del gasto, hubo que eliminarlos, y programas tan sensibles como era el tema de las terapias con animales, que son muy positivas y realizan pues funciones muy positivas. La musicoterapia también, que se hacía en todos los centros, la tuvimos que restringir porque teníamos, digamos, unas prioridades de atención directa fundamentales. Entonces, tuvimos que hacer, pues eso, de necesidad virtud y ir sacando las cuestiones adelante. No sé si me queda algo de su pregunta por responder, quedo a su disposición. Muchas gracias, porque ya me excedí un poco el tiempo demasiado. Muchas gracias. Es el turno del Grupo Parlamentario Foro Asturias. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a la comparecente. Nos satisface que haya venido ya a comparecer, porque después en octubre, cuando la citaban, hubo rumores de que no se la encontraba y ya no sabíamos si finalmente iban a poder. Vivo donde vivía, dar con usted. Desde hace muchos años. Muy bien, estupendo. Pues, como sabe, los objetivos de esta comisión pasan por hacer una investigación social y económica de la gestión y esclarecer el servicio y los contratos con los residentes, así como conocer el comportamiento ético de los responsables del ERA. Y en este punto yo creo que usted tiene mucho protagonismo. Sí, en su intervención primera nos comentaba que encontró un organismo en déficit, ¿no?, que a lo largo de los 2 años en los que usted estuvo al frente, pues consiguió llevarla a superávit, pero bueno, realmente cuando tomó las riendas estaba en una situación de falta de tesorería. Nos parece llamativo que en una situación así usted opte por impulsar tantas obras como nos ha relatado que quiso terminar. Se dieron muchos contratos menores y también ha relatado y he sabido que tuvo un afán recaudatorio muy voraz y empezó a liquidar todo lo que pudo, ¿no? Usted tenía eso, sin el necesario control, que usted misma dijo que tenía dudas sobre cómo estaba la situación económica financiera del organismo y que por eso quiso crear esa estructura, ¿no?, esa jefatura económico-financiera que nos comentaba. Y con las anteriores gestiones de otros años, en las que ya se veía que había temas por controlar y por verificar. Sin embargo, la realidad es que a lo largo de su mandato muchos usuarios y sus familias recibieron cartas pidiendo esa deuda, se hicieron muchas liquidaciones y cartas de manera dura, ya amenazando con embargos y con ejecuciones y sin atender el servicio que debía prestar a los mayores y a sus familias en cuanto a equidad y a precio justo. O sea, no tuvo usted los suficientes controles para poder enviar unas liquidaciones correctas. De ahí vinieron muchos errores que arrastrábamos hoy en día. Al mismo tiempo, como le digo, eso impulsaba muchas obras y contratos menores. Tanta actividad constructora, ¿comprobaba usted, o sea, efectivamente comprobó esas liquidaciones efectuadas en el ERA? ¿Me podría contestar sobre este punto, por favor? Buenos días. Mire, la situación de déficit del ERA que analizamos cuando llegamos no significa que no tuviera tesorería. Era una situación de déficit, no confunda usted los términos. El déficit arrastrado con la tesorería, ¿vale? Conceptos, desde el punto de vista económico-financiero, radicalmente diferentes, ¿vale? Yo no he dicho que tuviéramos déficit de tesorería, porque usted eso lo enlaza con ese término de afán recaudatorio voraz.
permítame que disienta radicalmente de esa manifestación. Que liquidamos todo lo que pudimos. Mire, no liquidamos todo lo que pudimos. Hicimos todo lo que pudimos para que las liquidaciones que había que realizar conforme a la aplicación de la ley en aquel momento no prescribieran. Porque si no, su actitud hoy sería radicalmente diferente. No era un afán recaudatorio voraz que usted está, digamos, poniendo aquí sobre de soslayo en la mesa que como no teníamos dinero se lo sacábamos a los ciudadanos para seguir haciendo obras. Error. No es eso. Yo lo que les acabo de decir, que la situación de déficit fue paliada con la aportación de presupuesto anualmente por parte del conjunto del Gobierno, de la Consejería de Hacienda, que es la que distribuye fundamentalmente conforme a las peticiones, o sea, y las peticiones que esta consejera y el gerente del ERA le hacíamos al Gobierno, al conjunto de los compañeros de Gobierno. El déficit se superó gracias a esa incorporación de muchos millones de euros a lo largo de los 3 ejercicios presupuestarios que me correspondió analizar. No se cubrió ese déficit jamás con las liquidaciones de los vecinos. Me niego a aceptar como buena esa manifestación suya de que es un afán recaudatorio voraz, porque a los datos me remito y los tiene usted en el ERA y verá el número tan insignificante de liquidaciones que se hicieron. Es cierto que en el momento en el que hay una advertencia de posible prescripción importante y para acortar las prescripciones que había de años anteriores, que parece ser que el informe de la Sindicatura de Cuentas así dice, es cierto que yo puse las herramientas necesarias para ello, con el criterio de que no prescribieran, porque usted sabe, señora diputada, que la responsabilidad de los cargos públicos ante prescripciones por la inacción tiene una responsabilidad de muchas índoles, no solamente políticas, sino también jurídicas, que me atrevería a calificar incluso de penales. Por lo tanto, en esa responsabilidad lo que hicimos fue articular la fórmula para que no se prescribieran las liquidaciones. Y las cartas a los usuarios que usted dice en términos duros, probablemente los términos no son los coloquiales o los más afectuosos que uno pueda tener con una persona en el cara a cara, sino que son términos elaborados desde el punto de vista jurídico, que a veces son fríos, efectivamente fríos, pero que, como ustedes me leyeron al inicio de la comparecencia mis derechos, pues el que los escucha alguno se puede alarmar, pero son mis derechos y son las condiciones del juego que pone la ley, y eso se lo hay que transcribir a los ciudadanos en todo momento para que conozcan las condiciones del juego y de las consecuencias que tiene a lo mejor el no hacer frente a una liquidación. Yo no he dicho que las liquidaciones estaban mal, le he dicho que las liquidaciones las hacía el personal del ERA y con el criterio de aplicación de la ley en vigor, lo que había en ese momento. Otra cosa es que fuera mejorable. Gracias. Sí, por supuesto, en su primera intervención, en su exposición primera, ya nos aclaró que la inyección de dinero desde el Gobierno es lo que había salvado esa tesorería y que procuraron hacer esas liquidaciones para que no llegasen a prescribir. Eso ya me había quedado claro. Sin embargo, respecto al lenguaje, por ejemplo, jurídico, eso choca con la percepción que tenían los usuarios mientras fueron usuarios o sus familias de lo que debían y de la deuda que estaban generando. Entonces, claro, la sorpresa cuando reciben una carta de ese tipo, aunque esté en términos jurídicos perfectamente normalizados y correctos, ellos lo perciben como una sorpresa y desde luego ha resultado ser incorrecta y con graves. Cuando entró la ley de dependencia, cuando a ellos se les decía no se preocupe que la ayuda a la dependencia la cobramos en el ERA y usted no está generando deuda, todas esas confusiones ellos no las tenían claras y a resultas solo recibieron una carta pidiéndoles la deuda de manera totalmente fría, que es como tiene que ser, pero ya le digo, los antecedentes aquí pues cambian la percepción, ¿no?, del asunto. Y respecto a la tesorería, dígame. Mire, es que es verdad, insisto en que no es incorrecta la liquidación, ni este Parlamento calificó de incorrectas las liquidaciones porque fueron hechas las liquidaciones conforme a la ley que existía y a la norma, al decreto que existía en aquel momento. Probablemente lo que sí fue incorrecto
fue la información que en un momento determinado se dio a los usuarios y que de ahí es comprensible absolutamente su sorpresa y su indignación, porque se les había trasladado una información, pero eso a mí no me compete. Eso lo tienen que analizar ustedes en otros ámbitos. Claro, lo que pasa es que es un contrato, es un acuerdo entre dos partes. Si una de las partes no se ha enterado de lo que está contratando y lo que tiene que pagar, pues claro que se tiene que sorprender y asustar cuando lleguen esas cartas. Bien, y entonces, lo que le comentaba antes de la financiación de las obras, que, si había tesorería o no, pues realmente aquí usted, no sé si recuerda el motivo de la dimisión por el que tuvo que dejar esta consejería, que fue la coincidencia de que en tantas obras de procedimientos negociados sin publicidad y en tantos contratos menores habían sido adjudicatarias empresas constructoras, clientes de una empresa de la que usted tenía el 19,8% de propiedad. ¿Me puede, qué me está diciendo? ¿Que no fue así? ¿O me puede hablar un poco de ese asunto en las obras del ERA y de la consejería de la que usted era titular? Mire, de mi salida de la consejería, como usted no era diputada por aquel entonces, pero sí lo es hoy, yo le recomiendo que para que tenga todos y cada uno de los datos se escuche la comparecencia de noviembre de 2014 en la que en esta mesa, en esta sala, no en esta mesa, en esta casa, di cumplidas explicaciones del por qué me iba. No me obligaban, de por qué voluntariamente cesaba en mis responsabilidades. Léaselo con detenimiento, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. No era diputada, pero como parte de la sociedad asturiana he estado pendiente de los dineros que maneja el Gobierno, ¿no? Y el Principado. Y por supuesto que me leí la comparecencia y me la escuché y por supuesto que supe de lo que salió en la prensa, porque eso, no era diputada, pero leía la prensa. ¿Y usted no recuerda el escándalo que hubo en cuanto a la gestión en el ERA, las obras que se adjudicaban, de las que todas ellas eran subcontrata, la empresa que usted tenía una propiedad, que era copropietaria, que tenía eso, aproximadamente un 20% en ella? Porque si esa no fue la causa de su dimisión, tal y como se habló en la comparecencia que me menciona, es que a lo mejor no recuerda, como ha pasado un tiempo. Porque, mire, le digo, recuerdo claramente, mire, de muchos periódicos, mire, recuerdo claramente, el escándalo fue un absoluto montaje, ¿vale? Permítame que se lo diga, si no, dígame cuántas actuaciones he tenido abiertas de cualquier índole, administrativas o judiciales, en referencia a ese escandalazo. No y perdóneme que termine, usted me ha hecho una pregunta, déjeme que se la explique, ¿verdad? Y esas empresas no hacían con subcontratas, le quede claro, subcontratas, no eran subcontratistas, que le quede claro. Y vuelvo a decirle, he venido a esta comisión, que yo sepa, a hablar de la gestión financiera, económica y social del ERA, no a lo que fue mi salida como responsable del Gobierno. La remito nuevamente a que se lea esos periódicos. Dudo que mucha gente haya tenido el dudoso honor de ser titular de primera plana durante más de 10 días como lo fui yo. ¿Vale? Ese dudoso honor se lo ganó, ya le digo, por una regla muy básica que incumplió mientras fue gestora. Usted era adjudicadora de las obras y era beneficiaria, aunque sea de manera indirecta. Fue así. Y le remito a mi comparecencia. No voy a contestar más a esas preguntas. Bien. ¿Revisó usted las certificaciones de esas obras? Que eran, a ver, hemos encauzado la gestión del ERA en esos 2 años en 2 patas, por así decir. Las liquidaciones y las obras. Usted, en su comparecencia, fue lo que quiso exponer, ¿no? En los minutos en los que habló antes. Quiso hablar de su gestión y la basó en 2 frentes. Perdone. Las obras y los... Dígame. Si puede ir concluyendo, porque... Por supuesto. El tiempo... Como le decía, usted misma habló en su exposición primera de los 2 puntos que trató durante su gestión, estos 2 años, que se basaron en las liquidaciones y, bueno, en la estructura personal la que quiso dotar al ERA y en las obras. Por eso le hablo de las obras. En las obras le pregunto si revisaba usted las certificaciones de esas obras
y de por qué el estar en una situación de, vamos, no sé, no me ha comentado qué tesorería tenía, pero en una situación por lo menos de crisis, impulsaba tantas obras y tantos contratos menores y tantas adjudicaciones con procedimientos negociados sin publicidad. ¿Por qué tenía tanto afán de hacer obras si teníamos una crisis acuciante y las liquidaciones no estaban claras si se iban a poder cobrar o no? Por supuesto. Ya se lo he explicado. Ya se lo he explicado. La necesidad de atención al servicio y a la lista de espera que había. La necesidad de impulsar y de abrir las residencias. Va usted por mal camino si lo enfoca por ahí. No, Va no. por muy... Permítame, permítame que termine mis Por aclaraciones. supuesto. Va usted por muy mal camino con esas insidias que está haciendo con sus alegatos en este momento. Mi ánimo era sacar adelante todo lo que habían dejado otras consejeras y la estructura que habían dejado otras consejeras, abrir las residencias terminadas y terminar las que había. Otras serían sus palabras hoy si las hubiésemos dejado cerradas y empantanadas, ¿verdad? Nunca lo íbamos a hacer bien a su criterio. Eso nunca Está se claro. sabe. Yo sí lo Muy sé, bien. yo sí lo sé. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidenta. Buenos días, doña Esther. Nosotros ya nos conocemos, ya coincidimos en más ocasiones en este Parlamento. Bueno, voy a intentar enfocar un poco para que comprendamos parte de las afirmaciones que efectuó a lo largo de la mañana, bueno, para encajarlas un poquitín y tener una visión más clara de las mismas. Cuando usted hablaba del déficit que tenía el ERA, el que se encontró cuando usted llegó, antes de llegar a ese punto me gustaría saber si usted podría explicarnos de manera, bueno, lo más coloquial posible, es decir, para que todos lo entendamos, no hace falta que sea una técnica presupuestaria ni mucho menos, cómo se financia un organismo autónomo como es el del ERA, cuáles son, de alguna manera, sus fuentes de financiación. ¿Con ello a qué quiero llegar? A que me concluya si el propio ERA, como organismo y en función de la actividad que tiene, puede llegar a ser en algún momento autosuficiente, por decirlo de alguna manera, que se financie directamente con sus propios ingresos. Entonces, el ERA, ¿usted conoce cómo se financia? ¿Qué vías de financiación tiene? ¿Qué ingresos? Por una parte, bueno, si quiere decirlo usted. Si... Bueno, como quieras, como quieras. No hay ningún problema. Conozco o recuerdo lo que conocía en mayor y mejor profundidad. El organismo tiene dos fuentes de financiación fundamentales, que son, digamos, el cobro de las prestaciones que realiza a los usuarios y luego la partida que se le deriva por parte presupuestaria del Gobierno, que esa, a su vez, viene con la aportación propia de los presupuestos de la comunidad autónoma y con la aportación que viene del Gobierno de España por la dependencia. Sí, ahí llegaremos después al tema de la dependencia, que es un poco también el hilo conductor de esta comisión. Es decir, que en principio podemos concluir que en ningún caso y a lo largo de la historia del propio ERA nunca, porque de hecho hoy tampoco lo es, quiero decir, en los presupuestos del Principado siempre hay una transferencia que se dirige al organismo autónomo ERA. En ningún caso se puede concluir que puede llegar a ser autosuficiente a través de los precios públicos que se le cobran, en este caso, a los usuarios, ¿no? Esa es una conclusión. Por supuesto, correcta, absolutamente correcta. Bueno, porque con eso también queremos llegar a la función social que cumple el ERA, ¿no? Para que también, bueno, el conjunto de la gente comprenda, ¿no? Una vez incorporada la dependencia, hay dos maneras, ¿no?, de pagar o de acceder al servicio residencial o de centro de día y demás, ¿no? Por una parte, quienes son dependientes acceden a través de un copago, a través del cual se fija ese copago en función de la capacidad económica de cada persona, es decir, no todo el mundo va a pagar lo mismo porque va a depender de su situación personal, y luego las personas que no son dependientes, ahí se les ajusta a un precio público, que es el que hay, ¿no?, y es el precio plaza. En cualquier caso, siempre hay fijado, y en su época también, como en las anteriores, hay fijado un precio público, ¿no?, de lo que sería la plaza residencial. ¿Le consta a usted que ese precio público cubría el coste total del servicio o finalmente no? ¿Con ello qué quiero decir? Es decir, si tenemos un precio público de 1.250, por decir una cantidad, porque yo no la tengo ahora mismo en mente,
Efectivamente, al Principado de Asturias, al organismo autónomo ERA, atender a una persona en esa residencia le cuesta 1.250 euros o el coste siempre es mucho mayor. Y esto lo enlazo un poco con el tema de por dónde vienen los déficits, ¿no? Obviamente el precio público se fija en otras características y el precio público nunca cubre el coste de servicio. Eso lo sabe usted bien. Y usted hablaba del copago de la dependencia, que supongo que siga por ahí. El copago de la dependencia, pues bueno, la dependencia tiene un momento en que se instaura y pasa un tiempo, que bueno, imagino que usted seguirá en ese razonamiento, lo hablamos. Por supuesto, por supuesto. Además, bueno, la implantación no fue tampoco sencilla aquí ni en ninguna parte de España, lógicamente, porque bueno, a los hechos nos remitimos. No, ¿con eso qué quiero decir? Bueno, que cuando hablamos de que hay un déficit en el ERA, a mí me gustaría que esas cosas se maticen, porque es verdad que de sus palabras se puede deducir, oiga, pues aquí había un déficit porque hay una absoluta mala gestión previa, aquí se gastó sin pensar en nada, no se ingresó ni se recaudó. Bueno, yo me gustaría que esas afirmaciones, que a veces pueden parecer un poco gruesas, se maticen, ¿no? Más que nada porque, bueno, al final mucha gente se queda con un titular y, bueno, yo creo que eso al final no beneficia en nada lo que es ni la situación del organismo ni, desde luego, tampoco la posición de los gestores, bien sean los anteriores como los actuales. En cualquier caso, yo lo que quería destacar era eso. Las vías de financiación que tiene el ERA son diversas. En ningún caso tiene ni va a tener, bueno, pues por su propia naturaleza, una financiación propia, exclusiva propia, es decir, nunca va a ser autofinanciable, siempre tiene que haber una aportación del Principado. Pero otra de las cuestiones, y que tienen que ver mucho también con ese fin social que cubre el ERA, es que no sé si en su época eso se analizó, cuando ustedes pidieron datos económicos, un poco de alguna vez cómo estaba el tema de las deudas que se podían cobrar, las que no. Si en ese análisis barajaron cuestiones que en esta comisión ya han salido y que en la documentación que obra en la misma pues figuran casi ya desde la historia del propio ERA. Es decir, el ERA cumple fundamentalmente una función social. Nadie se va a quedar fuera, bueno, cumpliendo, bueno, si hay lista de espera, cuando le toque, ¿no? Pero nadie, por su condición económica, se va a quedar fuera de una plaza residencial. Y es un poco el objeto que tiene usted. En una plaza privada, evidentemente, o tienes el dinero para incorporarte o no accedes. Pero la función de un organismo público como este es que nadie se quede fuera. Y ya desde los inicios, la documentación que analizamos de los propios consejos de administración y de los consejos de participación que había, se viene a decir que del conjunto de los usuarios del ERA, más o menos que pudiesen pagar el 100% de la plaza, había como una especie de 15%. Yo me gustaría saber si en ese análisis, bueno, un poco previo que hicieron y tal, esa parte también la constataron o esa parte no se analizó. Es decir, que muchos de los usuarios del ERA son personas que no disponen de ingresos económicos suficientes para poder abonar en su totalidad el precio público. ¿Eso lo contrastaron ustedes también en su época? Mire, en cuanto a, para aclarar el tema del déficit, si me permite, el tema del déficit, nada más lejos de mi intención que dejar, digamos, más en mala posición o decir esto era una gestión nefasta. Yo dije lo que era el organismo en aquel momento y son datos más objetivos que subjetivos. El déficit también es objetivo y viene por varias causas. Lógicamente, no he salido de mi boca al decir que ha sido de una gestión de dispendio total por las anteriores consejeras, ni mucho menos. Lo que sí que es verdad que ese déficit lo analizamos y provenía por dos aspectos. Efectivamente, las liquidaciones que no se realizaban, que tiene un componente también probablemente humano, que supongo que las anteriores consejeras hayan hablado, pero que desde el punto de vista legal, como le decía antes a alguna diputada, pues había que aplicar la normativa que estaba en ese momento. Pero luego las liquidaciones no van a solucionar aquel déficit del ERA prácticamente. El importante déficit que tenía era fundamentalmente, digamos, de un optimismo presupuestario importante. Es decir, que no se cumplieron las expectativas de ingresos con respecto de las que realmente luego fueron
fundamentalmente el análisis era ahí, estaba ahí. Es decir, se consideraba que iba a venir un dinero de la dependencia y se reiteró la presupuestación de ese dinero de la dependencia, si no me equivoco, en 3 ejercicios. Entonces, claro, si tú haces una previsión presupuestaria y los gastos son los que son, porque no vas a bajar gran cosa, los ingresos adicionales de las tasas o del precio público son las que son muy poquitas, y las liquidaciones pues no se están realizando, y ahora vamos a un poquito más sobre ellas. El grueso del ingreso es la transferencia del Gobierno de Asturias, pero no la transferencia del Gobierno de España, porque esa viene a las arcas generales del Principado. Por ahí un poquito era el gran problema del déficit. Si me repite la última parte de su pregunta, se lo agradezco para no equivocarme. Sí, no, por concretar esto del tema del dinero de la dependencia, que no sé si voy a tener tiempo luego para profundizar en ello, que es un poco el hilo conductor también casi que de la polémica con el tema de las liquidaciones y demás. También hoy escuché en su intervención que fue precisamente en el año 2012, cuando usted se incorpora, cuando efectivamente, de alguna manera, acuerdos y pactos respecto al desarrollo de la ley de la dependencia a nivel estatal en cuanto a la cofinanciación de las comunidades autónomas, ahí como que de alguna manera es... Bueno, y yo recuerdo discursos aquí de que el decreto del 2012 supone definitivamente herir de muerte a la ley de la dependencia y evidentemente, pues eso, ese déficit de recursos con los que las comunidades autónomas, acordadamente con los gobiernos anteriores del Estado había, pues bueno, se vienen abajo, ¿no? Le coincidió también esa época, ¿no? La de los ajustes, los recortes que tuvieron que ver con, bueno, sí, que de alguna manera truncaron un poco los planes casi que anteriores, en este caso en el plano inversor, y también usted apuntó en el plano de las posibilidades de contratación de personal para la apertura de nuevos centros, ¿no? La última parte de la primera pregunta que le pedía que me aclarara era cuando decía que había ciudadanos que no tenían recursos económicos suficientes para hacer frente al pago del precio público. Usted sabe que el criterio del ERA se generaba la deuda. Es decir, nadie quedaba sin atender con derecho a plaza. Estamos hablando, por ejemplo, del contrato de hospedaje, que era, digamos, lo que había antes de aplicar la ley de la dependencia. Entonces, nadie quedaba sin atender porque no tuviera recursos económicos. Fuere lo que fuere, el 75%, el criterio era el 75% de sus ingresos de la pensión, era lo que iba digamos, a satisfacer, a liquidar el precio público, y el otro 25% le quedaba libre al usuario. Y, por tanto, el criterio económico, como usted queda claro que eso, el criterio económico no es, si ya el precio público no cubre el coste, si a eso le añadimos que el usuario no tiene para satisfacer el precio público, la diferencia iba a deuda. Usted después habló de ahora del decreto 2012, que bajó, efectivamente, supuso un buen recorte más a la ley de la dependencia. Las comisiones territoriales o consejos territoriales a los que yo acudía en nombre del Gobierno de Asturias por aquel entonces, recuerdo que nos opusimos a algunas comunidades autónomas que habían hecho un buen trabajo para la aplicación de la ley de la dependencia, y Asturias fue una de ellas. Y eso, sin duda, usted lo comentó en su intervención, limitó no solo la posibilidad de que llevase a término completo sus planes respecto a lo que eran los propios servicios centrales de administración, para que los anteriores consejeros también constataron que para lo que se creció en tan poco tiempo eran lógicamente deficitarios, sino también motivó de alguna manera su planificación respecto a la apertura nueva de centros, a la atención directa y a muchas de esas cuestiones. Bueno, yo estas cosas las voy diciendo porque vamos a ir centrando los temas y dejando claro que al final hay un cúmulo de razones que nos pueden llevar a donde estamos. ¿Puedo hacer una última pregunta? Por 14 minutos. Venga, perfecto. Pues una última pregunta. Tiene que ver con las liquidaciones que se emitieron, ¿no? Usted detalló que a lo largo de su paso por la consejería contrataron un responsable económico. Quiero entender que no existía. Yo creo que sí, que había ya un responsable económico. De hecho, uno de ellos está citado aquí.
y lo contrató para emitir las liquidaciones de las deudas que tenían posibilidad de prescripción o no. Lo único que quiero saber con respecto a las liquidaciones que se emitieron es, en esas liquidaciones y en esas notificaciones, antes de hacer esas liquidaciones y el análisis de esa deuda, ¿en algún caso se analizó la capacidad económica de en este caso de los liquidados, de los usuarios? Es decir, ¿se estimó deudas que podían cobrarse como por una parte, los que iban por la dependencia, evidentemente esa capacidad económica había que determinarla, pero quienes iban por el contrato de hospedaje, lógicamente, cuando no había liquidez económica bancaria, es decir, no hay liquidez, no hay dinero contante y sonante y hay que ejecutar contrabienes, ¿todo eso se estimó antes de emitir esas liquidaciones o no? Vamos a ver. Usted dice que contratamos Sí, dice que lo contratamos. No, que no, te lo voy a decir que no. Le estoy diciendo que dentro de esa estructura que se creó, pues había un responsable de económico-financiero y que se proveyó después a través no de una contratación externa, sino fue sencillamente de una persona que pidió traslado porque no se podía contratar de manera externa. O sea, fue otro funcionario de carrera que acudió a ese departamento. Pero, no, te explico. No había una persona, o sea, con características técnicas para ese puesto. Sí que había un responsable que, fíjese, a mí me lo presentaron, recuerdo también la frase, como el disco duro del ERA. Este era el señor Piñón. Ese señor coexistió con la responsable, si no me equivoco, estoy ya hablándole de memoria, con la responsable económico-financiera que vino de la Consejería de Industria, si no me equivoco, Generosa, no recuerdo el apellido, y coexistieron porque sus funciones, digamos, recuérdese lo que le comentaba antes, el organismo, la central, sobrevivía en la atención al servicio y haciendo multitud de cosas por el esfuerzo y por la voluntad del personal más que por la organización del trabajo. Entonces, esta persona pues hacía un poco de todo y llevaba tantísimos años en la casa que conocía perfectamente su funcionamiento y hacía lo que podía también. Entonces, esta persona no era el responsable de ese área que se creó, ¿de acuerdo? Para marcar las diferencias. Y después en lo que es las resoluciones, que si se consideraban o no. Yo les decía antes que el criterio fundamental que se aplicó fue no prescribir las liquidaciones. Y también les dije que es verdad que cuando les llegaba la carta a la gente pues le llegaba un susto enorme porque la información que tenían de diversos ámbitos no era homogénea, pero siempre era una información de decirles ustedes no deben nada, aquí nunca no van a pagar nada, tienen al abuelo metido en la residencia y ya con esto es suficiente. Esa información no era acertada, no era correcta. Era una información basada en criterios voluntaristas, supongo, pero no desde el punto de vista legal. Entonces, lo que se hacía, dése cuenta que las liquidaciones llegaban a lo mejor les prescriben a los 4 años y llegaban a los 3 años y 8 meses, donde los herederos ya habían dispuesto del patrimonio del abuelo, donde confiaban plenamente en lo que se les había dicho, pero que la aplicación de la ley, la que había en ese momento, era la que era. Entonces, la carta, digamos, de liquidación correcta, hay que mandarla en términos jurídicos. Luego, evidentemente, antes de llegar a un embargo, pues hay fases, usted sabe que son muchas las fases, o sea, primero mandas la carta, luego habrá que ver la disposición, el patrimonio, las consecuencias, el fraccionamiento, el aplazamiento, o sea, pero lo primero de todo es evitar la prescripción. Gracias, presidenta. Presidenta, agote con creces. Muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Sí, buenos días, señora Díaz. Bueno, como usted bien sabe, esta comisión tiene por objeto abordar los aspectos económicos y financieros, además de los sociales del ERA. Yo me voy a centrar en los dos primeros. Es evidente, después de escucharla, que a la falta de información se unió también la escasez de personal ante
ante este escenario podemos decir que ustedes se dedicaron a tirar de largo. Se dedicaron a tirar de largo de una forma absolutamente irresponsable. Ponía usted el ejemplo, creo que decía, de un transatlántico con una tripulación de pesquero. Yo no sé quién capitaneaba ese escenario, pero desde luego, desde mi punto de vista, manifiesta una grandísima irresponsabilidad. Sí. Señora Díaz, le voy a recordar una cita de Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. ¿Le suena el lema? ¿Esa es la pregunta? Sí, lo he escuchado muchas veces. Lo ha escuchado. Bien, mire, yo no seré hipócrita al respecto de su paso por la consejería, que finalizó con un gran escándalo, como alguna otra portavoz ya le recordaba. Yo tengo aquí algunas de las portadas de algún medio de comunicación escrito regional que titulaban, entre otras cosas, lo siguiente, fíjese. Izquierda Unida pide la dimisión de Díaz. El PP reclama que comparezca a la Junta cuanto antes. El marido de Esther Díaz es socio de una residencia con plazas concertadas. Dabelco trabaja en la obra de un geriátrico adjudicada por la Consejería de Bienestar. Podríamos seguir, ¿eh? El lema al que le hacía referencia y que usted dice conocer es del Grupo Avance. ¿Nos puede explicar su relación con este grupo? Señora presidenta, yo he venido aquí a hablar de mi gestión con el ERA, no de mis asuntos personales. En mi gestión, en mi comparecencia final, di cumplidas explicaciones a esta Junta. 4 años después, no estoy dispuesta a que se me inquiera de esta manera y le pido por ello amparo, porque no estoy dispuesta a volver a rememorar en esta Junta lo que claramente dije en otra comparecencia en 2014 y estoy aquí para hablar de la situación económica, financiera y social del ERA, que es a lo que ustedes me citaron. ¿Sabe lo que pasa, señora exconsejera? Que precisamente su situación personal es a la vez la económica y financiera del ERA. Todo está entrelazado. Ese es el problema de fondo en todo esto. Yo le rogaría que se deje de hace 4 años, estamos en el año 2019 y le rogaría que respondiera, señora consejera. ¿Era usted copropietaria de la empresa Dabelco, señora exconsejera? Señor diputado, espere por favor un momento porque la compareciente ha... La compareciente debería de responder a las preguntas, señora presidenta. Además, no sé qué problema tiene si dice que ha respondido hace 4 años. Por favor. Le rogaría que en la solicitud de amparo especifique el derecho que considera vulnerado, como se marca, para que la mesa podamos... El derecho a la presunción de inocencia. Pues tenemos que hablar la mesa, ¿no? Bueno, señora portavoz, la mesa entiende que el contenido no produce vulneración en principio, que usted también puede ejercer su derecho a no responder de aquellos asuntos que considere, vamos, de todo ello, lo que considere. Y vamos a proseguir por darle celeridad.
simplemente recordar a todas sus señorías que esta comisión de investigación tiene un objeto muy concreto y por tanto, debemos ceñirnos a él. Por favor, vamos a proseguir para agilizar. Sí, desde luego que tiene un objeto muy claro y es analizar precisamente la gestión económica, financiera y social del ERA. Económica, ¿vale? Y la señora Díaz estuvo al frente del ERA y de la consejería. Lo que no tenemos nosotros la culpa es de que haya coincidido que en lo personal se haya mezclado lo supuestamente, en este caso, político o su puesto de responsabilidad. De hecho, lo que nosotros queremos saber, señora consejera, es si en su etapa de consejera influyó usted en la contratación de la empresa de su marido, que era suya también, en la que tenía cerca del 20%. Nunca. Muy bien, pues entonces... Se lo puedo decir más alto, pero no más claro. Perfecto, pues eso es lo que le estamos pidiendo. No me preguntó eso antes. Que responda. No me preguntó eso antes. Le he preguntado me hizo otra pregunta. Exactamente, se la reitero, señora consejera. Siendo usted consejera, ¿era copropietaria de la empresa Dabelco? Los datos, como ya los tiene, le remito a mi comparecencia de noviembre de 2014. Hoy no le voy a contestar más. Perfecto. En su etapa como consejera, ¿tenía usted participación en la empresa Dabelco? Le remito a mi comparecencia de 2014. Hoy no le voy a contestar más. ¿Contrató o subcontrató con esta empresa o con alguna del grupo Avance estando al frente de la consejería? No le voy a contestar a esta pregunta. Le remito a mi comparecencia de noviembre de 2014. ¿Cree usted haber actuado de forma ejemplar? Absolutamente, con la conciencia limpia y tranquila. Y después de 4 años, absolutamente convencida de que cumplí mi trabajo con honestidad. ¿Su marido era socio de una empresa que gestionaba un geriátrico privado con 60 plazas concertadas en Llanes? Señora presidenta, ¿usted entiende que esto procede también para el análisis de la gestión económico-financiera? ¿Pero era su gestión o no era, señora consejera? ¿Era su gestión o no era? ¿Su gestión era gestionar plazas concertadas en centros privados o no? Yo es que creo que sí, esa es una de las atribuciones que tiene el ERA, ¿no? Residencias públicas, en residencias privadas, concertar plazas. Yo le pregunto, ¿su marido era socio de una empresa que gestionaba un geriátrico privado con 60 plazas concertadas? Es sencilla la respuesta, ¿sí? No. Presidenta, yo le voy a contestar. No la meto en ese brete. Mire, señor diputado, mi marido sabe usted perfectamente lo que había porque fue motivo de vilipendio público durante semanas, su situación personal y la mía. Le remito a mi comparecencia de 2014. Léasela detenidamente que le va a llevar un cachín. Compréndala si quiere y si no, déjelo, pero yo hoy no le voy a contestar a esa pregunta. Bueno, yo creo, señora presidenta, que ante la negativa que tiene la señora Díaz a responder de algo que está claramente relacionado y que yo, desde luego, me parece, no sé, que no tendría nada de qué preocuparse por responder correctamente como se la requiere si ya dice que lo ha hecho hace 4 años. No sé dónde está el inconveniente, en absoluto, pero bueno. Señor diputado, no tengo ningún problema contestar nada de lo que usted, y le dije con absoluta colaboración, para hablar de mi gestión en el ERA, no de mis asuntos personales. Concertar plazas en el ERA es su gestión. Concertar plazas en residencias privadas es su gestión, señora Díaz. Es su gestión. Lo que no tenemos es el resto de asturianos la culpa de que en esa gestión parece que se haya visto salpicada por otras cuestiones personales que, insisto, si es que no son de este tiempo, son ya de hace años, y sigue usted negando la mayor. Pero bueno, yo desde luego a nosotros no nos va a hacer cesar en el empeño de seguir preguntándole. Bueno, además es que a mí nos parece desde luego de recibo, que no nos parece, perdón, de recibo, desde luego estar en el gobierno y tener intereses económicos en empresas con las que hacen negocios desde la consejería, como hicieron en su etapa. Yo es que no, permítame que se lo diga, yo es que no me parece de recibo. Que diga usted que le parece ejemplar su actuación al frente de la consejería, no deja de sorprendernos, señora consejera. Entonces, bueno. Ejemplar, le he dicho que he trabajado con absoluta honestidad en el desempeño de mis funciones como consejera del Gobierno de Asturias. Y parece que a usted le interesa más hurgar en mis asuntos personales que en lo que es el objetivo de esta comisión. Venía usted aquí con un objetivo muy claro,
no me interesa su posición. Me interesa dar solución y darles contestación y luz en la medida de mis posibilidades para analizar la situación del ERA y de su conjunto. Desde luego, conmigo no cuente para ese circo que usted quiere montar. Sí, efectivamente. Quizás es el problema que tenemos, que para usted esto es un circo. Efectivamente. El circo es usted y las lo que miles está de familias que llevan es usted las y lo que está haciendo, señor diputado. que es una vergüenza. Es una vergüenza lo que han hecho ustedes al frente de la ERA. Es una vergüenza su comportamiento en esta comisión. Es una vergüenza. Y estos titulares dan prueba de ello, señora consejera, que ni el presidente salió a decir ni una palabra. No salió ni el presidente a defenderla. Señora consejera, exconsejera, ni una palabra salió a defenderla. Por favor, que ya... Está bien, hombre. Ya ha pasado el Es tiempo. un comportamiento que de verdad... Es una vergüenza, que no es de recibo, hombre, estar en el gobierno y tener intereses económicos con empresas con las que contrata el propio gobierno estando usted de consejera. Por favor, es una verdadera vergüenza y una irresponsabilidad. Y una irresponsabilidad. Por favor. Ha acabado su tiempo. Para finalizar, ¿desea la compareciente hacer alguna precisión o aclaración? Dispone para ello de 5 minutos. Sí, señora presidenta. En primer lugar, pedirles disculpas porque no esperaba, ni mucho menos, que terminásemos esta comparecencia que parecía bastante ilustrativa sobre los orígenes y sobre la situación y aclarativa para las dudas de sus señorías. Pero parece que no todos vienen con ese objetivo, sino más bien de buscar la gresca y de no dar, en realidad, resumen a lo que hay. Yo termino como empecé. Mi máxima voluntad para colaborar con ustedes en la resolución de una adecuada resolución, valga la redundancia, de las conclusiones que ustedes realicen y mi mayor y mejor disposición. Ahora, perdónenme por la probablemente salida de tono, excúsenme ustedes, pero desde luego no voy a permitir que nadie ataque mi situación personal y familiar una vez más, después de haberme visto sometida a un linchamiento público en el año 2014, y no voy a permitirle al señor diputado que con esas malas maneras que ha demostrado en esta sala se dirija a mí. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su presencia y sus aportaciones, y puede, concluida la comparecencia, pues ya le rogamos que abandone la sala y agradeciéndole su colaboración en esta comisión. Muchas gracias. Necesitamos, antes de... Se suspende por 5 minutos la